se ponen nerviosos, no saben cómo hablar frente a un público. Y a continuación escucharemos un discurso de cómo perder el miedo al público, que está a cargo de un alumno de tarea. Queridos amigos, presentamos a Alex Villalba. Fuertes aplausos para él, por favor. Hemos dicho que ese hombre escribió muchos libros. Sí, sí. Ándense ustedes con libros. Los libros no sirven para nada en tanto que no se puedan pronunciar discursos. El hombre de la estatua y que no haya sido orador, ¿se concibe acaso un hombre que tenga estatua y que no haya sido orador? ¿Cómo es que un hombre que no haya sido orador puede tener estatua? Horror nos causa el pensarlo. Un hombre que no es capaz de hablar en público una hora seguida, ¿qué derecho puede tener a que se le inmortalice en una efigie de bronce? Con esta frase saludo cordialmente a cada uno de ustedes, distinguida concurrencia. La oratoria es el arte de hablar bien en público, con poder, con eficacia, con técnica. Pero oratoria no solamente es salir a hablar bien en público, sino que también oratoria es transmitir conocimientos. Y para ello, todo aquel que pretenda ser un gran orador tiene que leer buenos libros, estudiar, meditar profundamente sobre el tema del cual va a hablar, porque un discurso no se prepara de la noche a la mañana, el discurso se prepara con anticipación. Muchos hemos transitado durante 5, algunos durante 10 años o más la universidad, pero no sabemos expresarnos, no sabemos comunicar, no sabemos transmitir nuestros conocimientos, nuestros pensamientos y convencer con ello. Y eso es porque en nuestro sistema educativo se nos ha enseñado, se nos ha transmitido datos, se nos ha transmitido información, pero no sabemos cómo comunicar, no sabemos cómo expresar ni cómo convencer con nuestros conocimientos. Y he allí la importancia de la práctica de la oratoria, porque mediante la oratoria uno aprende a expresar sus ideas, sus pensamientos, sus conocimientos. El miedo a hablar en público es uno de los principales miedos de la mayoría de las personas. Muchos oradores famosos se han visto entorpecidos por este miedo y este nerviosismo a hablar en público. Por ejemplo, tenemos a Abraham Lincoln. En el inicio de su carrera como orador era muy torpe. Se le veía cuando empezaba su discurso inseguro de sí mismo. Muchas veces se le ha visto en trances como este, pero eso fue por muy corto tiempo, porque de inmediato adquiría una seguridad y él venció esas dificultades gracias a la práctica constante. Se le veía a Lincoln practicando todos los días. Lincoln acostumbraba a recorrer 30, 40 kilómetros para escuchar a un famoso orador, y tanto era su entusiasmo que regresaba a su casa y preparaba su discurso y reunía a todos los peones de la campiña
y se paraba enfrente de ellos y pronunciaba su discurso. O a veces les contaba cuentos. Los capataces del lugar estaban enfadados con Lincoln porque creían que este orador campestre, este Cicerón campestre, echaba a perder el día a los peones. Otro ejemplo tenemos aquí en el Perú a un gran orador político como es el expresidente de la República, doctor Alan García Pérez. Alan García, en su libro Pida la Palabra, un libro al cual se lo recomiendo mucho, porque en ese libro él narra sus experiencias, sus conocimientos como orador político. En ese libro él confiesa su miedo y su nerviosismo a hablar en público. Tan solo imaginémonos el año 2001, cuando después de 9 años de exilio, él regresa al Perú y después de 30 minutos de bajar del avión, tiene que pronunciar un discurso ante una multitud. Imaginémonos el miedo y el nerviosismo que él sentía en ese instante. Un miedo y un nerviosismo atroz, y más aún cuando sabía que su discurso iba a ser televisado en vivo y en directo para miles de hogares a nivel nacional. Él dice que el miedo y el nerviosismo es importante en la oratoria, porque un orador que no sienta miedo, que no sienta nerviosismo, es como un muerto, es como un robot que no tiene emociones, que no tiene sentimientos. Y al no sentir esa adrenalina del miedo y del nerviosismo, nunca llegará a ser un gran orador que transmita emociones, que transmita sentimientos al público. El miedo forma parte del ser humano, es una emoción que te va a acompañar hasta el día de tu muerte. Es contrario a lo que dice el sentido común, que para hablar en público no tienes que tener miedo, no tienes que tener nervios, lo cual es falso. Nunca ha habido grandes discursos sin el miedo. Lo que sí podemos hacer es controlar ese miedo y ese nerviosismo. Así es que no creamos que somos casos únicos. Cualquiera puede hablar con poder, con eficacia, con técnica, con tal de que tenga el genuino deseo de hacerlo, tal como lo demostró Demóstenes. ¿Y quién fue Demóstenes? Demóstenes fue un gran orador político. Era un tartamudo que venció su tartamudez, pero que sin embargo llegó a ser un gran orador. ¿Y cómo venció su tartamudez? Pues practicando. De joven a Demóstenes, él acostumbraba a escuchar los discursos de los famosos oradores y filósofos de su época, y tanto era su entusiasmo que regresaba a su casa, se ponía a preparar su discurso y salía a pronunciar su discurso ante la multitud. Pero ese primer discurso fue todo un fracaso, porque para entonces él todavía no había superado su tartamudez. Y el público le decía: ¿para qué no repite 10 veces la misma frase? Que llene de aire sus pulmones, no su cerebro, le decía. Y tanto fue la humillación del público hacia Demóstenes, que Demóstenes tuvo que salir de la tribuna sin siquiera terminar su discurso. Salió humillado, avergonzado. Pero ese primer fracaso no fue ningún obstáculo para que él lograra su sueño. Él siguió persistiendo
Incluso no faltó quienes trataron de humillarlo. Le decían: ¿cómo es posible que tú, un tartamudo, pretendas ser un gran orador? Tú jamás llegarás a ser un gran orador. Pero él siguió persistente en su sueño, porque sabía que los premios de la vida son para aquellos que tienen la determinación y la persistencia en el logro de sus sueños. Y tal es así que se puso a practicar con más tenacidad. Todos los días se aislaba durante largas horas practicando hasta el anochecer. Por las tardes salía a la playa, corría por las playas y gritaba al sol, tratando de que su voz llegara lo más alto al cielo. De esa manera ejercitaba sus pulmones. Y por la noche, llegando a su casa, se ponía piedritas en la boca y un cuchillo afilado entre los dientes, para de esa manera forzarse a pronunciar bien las palabras. Y también se ponía durante horas frente a un espejo, practicando su postura, sus gestos, sus movimientos. Y así pasaron años y años de intensa práctica, hasta que Demóstenes salió por segunda vez. Esta vez fue para pronunciar un discurso en defensa de un fabricante de lámparas cuyos ingratos hijos querían arrebatarle su patrimonio. Y en esta ocasión el discurso de Demóstenes fue todo un éxito. El público lo ovacionó hasta el cansancio. Y años después, Demóstenes fue nombrado como embajador de su ciudad, demostrándonos de esta manera que todos podemos hablar en público con poder, con eficacia, con técnica. Basta con que tengamos solo la determinación y el genuino deseo de hacerlo. Demóstenes convirtió las piedras de su camino en rocas sobre las cuales levantó sus sueños. Y si él, que era un tartamudo, llegó a ser un gran orador, ¿cómo no hacerlo nosotros, que no tenemos esa limitación que él tenía? La práctica de la oratoria tiene sus grandes beneficios. Tan solo imaginémonos lo que significará socialmente, en los amigos que nos brindará, en el acrecentamiento de nuestra influencia y nuestro poder personal, porque no hay otra conquista tan asequible que depare al hombre tanto porvenir y respeto como el de la práctica de la oratoria. En consecuencia, distinguida concurrencia, los invito a formar parte de este maravilloso mundo de la oratoria para expresarnos con claridad, con eficacia, con técnica, porque aunque no todos los hombres tengan precisión de ser grandes oradores ni escritores públicos, sin embargo, tendrán muchos de ellos en diferentes situaciones de la vida civil ocasiones de acreditar con el imperio de la palabra su honor, su puesto, su mérito y su trabajo. Gracias. Muchas gracias.